vamos a hablar de la relación existente entre el arte y el rock. Ambas formas de arte, uno de carácter totalmente expresivo y podríamos decir hasta concreto, que se puede brindar a través de la plástica, el dibujo y la pintura, y el otro de carácter mucho más abstracto, como es la música, están totalmente relacionados a partir de una forma expresiva musical que es el rock and roll. Nosotros podríamos decir que esta relación que existe entre el arte y el rock se fortalece mucho en la década del 60, una década que está marcada fuertemente por la experimentación, por, por todo esa cultura que se desarrolló en torno a los movimientos hippie y que hablaban justamente de la libertad de conciencia, del amor libre y de un montón de valores que empalmaban claramente con esa idea de unir el arte con la vida misma, un concepto vanguardista que si bien había surgido a principios del siglo XX, vuelve con mucha fuerza a partir de la década del 60 con las neo-vanguardias. Pero hablando de algunas portadas significativas, tenemos que hablar fundamentalmente de la portada de Submarino Amarillo y de la película que sale con el mismo nombre de la banda Los Beatles. Los Beatles por entonces estaban pasando por una etapa de profunda experimentación, una etapa donde estaba atravesada justamente por la búsqueda de nuevas filosofías de carácter oriental. Tenemos que tener presente su viaje a la India, la época de la meditación y por sobre todo cómo de alguna manera van influyendo también algunas drogas alucinógenas como el LSD en esa búsqueda de conciencia creativa por parte de las distintas bandas de rock y de música psicodélica que atravesaban mediados de la década del 60. Volviendo a la portada, tenemos que mencionar a Heinz Edelman, que fue justamente el creador de la tapa de Submarino Amarillo y de los personajes totalmente alucinantes que aparecen en dicha película. Pájaros de color púrpura, flores formadas por arcoíris, cocodrilos de color rosa, o sea, todo un mundo y totalmente psicodélico, en el cual se relacionaba claramente con temas musicales como Lucy en el cielo con diamantes, que según dicen aquellos que les gusta buscar determinadas relaciones simbólicas, Lucy en el cielo con diamantes hacía alusión a las siglas de LSD, que era una de las drogas que utilizaban los Beatles por entonces en la búsqueda de nuevos mundos creativos. De todas maneras, Edelman fue un artista plástico que inspiró a futuros creadores contemporáneos y modernos, como el caso de Peter Max, uno de los artistas de la nueva vanguardia más significativo y más exitoso que tuvo esa década del 60 y del 70. Por otro lado, podemos mencionar a Roger Dean, quien realizaba las tapas de la banda Yes, y también eran portadas que se abrían, algunas de ellas, y en el medio también aparecían paisajes muy significativos, muy creativos, donde podemos mezclar o hacer una relación entre lo que es el mundo de Higgins con el de Magritte, ¿no? Esos grandes paisajes con seres totalmente fantásticos y escenarios desolados por donde uno se podía imaginar la voz de John Anderson
flotando en esa atmósfera totalmente fantástica. Y es en ese sentido que nosotros podemos ver esa relación entre cómo la música acompañaba y amalgamaba esos escenarios totalmente fantástico y misterioso que nos proponía Roger Dean. Otro de los artistas y una de las tapas que de alguna manera son totalmente iconográficas y han marcado una época es la tapa de la banda Queen en Noticias del Mundo, donde según la crónica fue una idea de su baterista Roger Taylor realizar una tapa donde aparezca un gigante robot conteniendo en su mano a los representantes de las bandas con su dedo ensangrentado, el dedo del robot. Estaba, según dice, en una historieta que había visto o se había inspirado Roger Taylor. Bueno, esta idea se la comunica a uno de los artistas norteamericanos que se dedicaba a dibujos de carácter espacial y de ciencia ficción, que es Franz Kelly Freas. Bueno, este artista es el que se va a dedicar a realizar esta portada llena de misterio. Hay que tener en cuenta que el rostro de ese gigante robot es un rostro que muestra en su expresión cierta inocencia y melancolía, pero ahí aparece lo misterioso y lo macabro, que es justamente que a pesar de un rostro inocente y melancólico en su mano, están Brian May, el guitarrista de Queen, y Freddie Mercury, su vocalista muerto, donde Freddie tiene una mancha roja en su pecho y el robot un dedo sangrante, ¿no? Como que fue con ese dedo que perforó el pecho del cantante de la banda Queen. Y luego se ve cayendo John Deacon y Roger Taylor, pero eso se ve del otro lado de la portada. Si uno abre el álbum, adentro del álbum se puede ver el robot ya rompiendo un auditorio de forma ovalado y un montón de público corriendo de manera desesperada. Esta obra realmente de arte que nos propone Freas es justamente una de las tapas más importantes en la historia del rock. Si nosotros vamos a la Argentina, esto también se vio y estuvo muy marcado. Nosotros tenemos en la Argentina a Juan Oreste Gatti, un gran dibujante que hizo gran parte de su carrera en España, teniendo en cuenta que en el año 79 se tiene que exiliar producto de la dictadura, y allá se relaciona con Almodóvar y se dedica a hacer el arte, los escenarios de sus películas. Gatti ha hecho varias portadas de tapa de disco del rock nacional. Hay que mencionar, aparte de Sui Generis, y una de las portadas significativas que es la del disco Instituciones, un disco que de alguna manera contiene en sus temas musicales de manera metafórica hechos significativos que pasaban en esa Argentina del año 1972-73, donde ya comenzaba, luego de la muerte o ya se empezaba a vislumbrar de alguna manera lo que iba a ser en un futuro la aparición de lo que es la dictadura del 76. Particularmente el álbum Instituciones sale en el año 1975, como para ser claros, año 1975 ya había muerto Juan Domingo Perón y había comenzado una disputa de poder entre el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Teníamos en cuenta que desde el sector de la derecha se habían apropiado
de parte del Estado, y desde ahí, a través de López Reagan, habían armado la AAA, y ese era uno de los organismos represivos, paramilitares que utilizó la derecha argentina en ese momento para reprimir a la izquierda peronista y al comunismo en la Argentina. O sea, bajo la forma de la AAA, que significaba Alianza Argentina Anticomunista, se cometieron grandes asesinatos y grandes atrocidades vinculadas a la desaparición y a la tortura. Luego, como bien diría en su carta a la Junta Militar en el año 77, Rodolfo Wolff va a decir que la AAA se transformó en las tres fuerzas armadas, o sea, la AAA se funde después como aparato represivo de la dictadura militar del año 76. Pero volviendo al álbum Instituciones, como decía, marcando un clima de época, mostrando de alguna manera ese ambiente de soledad, ese ambiente donde ya no comienza a haber justicia y donde la muerte forma parte de una especie de danza en la sociedad, pero en un clima de silencio y de oscuridad permanente. O sea, Instituciones marca un clima de la época. Y Oreste Gatti es uno de los que representa de manera también muy interesante, en forma de viñetas de un cómic, los distintos personajes, como puede ser la censura, con las manos con tijeras cortando parte de cintas de películas, etc. Bueno, por otro lado, otro artista significativo, ya en otra época, podríamos decir, mucho más relacionado a la etapa post-dictadura, lo tenemos a Rocambole, ¿no? Justamente a Ricardo Cohen, que bajo su seudónimo Rocambole va a representar y va a ser el artista prácticamente que represente toda la discografía de Los Redondos de Ricota. Si bien Los Redondos de Ricota surgen como una banda de carácter under, allá por fines de los 70, todavía en la dictadura, van a comenzar a agarrar fuerza a partir del año 1985, con uno de sus discos que es Gulp, uno de los discos que de alguna manera irrumpe en ese momento, pero Los Redondos se mantenían en un ámbito de circulación independiente, convocaban a su público boca a boca o de un recital a otro, no entraban dentro de lo que era el mercado de la música ni en esa industria cultural, y esa independencia le permitía una gran soltura de libertad en el carácter compositivo, de carácter creativo, y de alguna manera nos dejaron letras y melodías muy importantes que todavía siguen vigentes en la memoria y en la actualidad para nuestros jóvenes, y que realmente marcó toda una época, no solamente de resistencia cultural, sino también de dejar letras significativas que fueron develadas en un futuro, que es eso lo importante que tiene el arte, ¿no? Esa metáfora que de alguna manera nosotros la terminamos de descodificar con el tiempo. Bueno, como le decía, Rocambole se dedicaba a hacer los dibujos de las portadas de Los Redonditos de Ricota. Su forma de arte era totalmente expresivo, de carácter también simbólico y surrealista. Y una de sus portadas fue elegida fue premiada, que es la de Luz Belito, ¿no? Esa portada terminó siendo premiada allá por la década del 90, y de alguna manera
es una de las más reconocidas dentro de lo que es el arte plástico y la historia del rock. También ha realizado videos, pequeños cortos, basado también en la música de Los Redondos. Hay toda una relación muy análoga entre Cohen y Los Redonditos de Ricota. Si bien nunca se han separado y siempre han trabajado juntos, él presenciaba los ensayos de la banda y de alguna manera se iba nutriendo de todo ese mundo y de toda esa composición que llevaba adelante el Indio Solari junto con Sky, y de alguna manera armaron un equipo junto con Rocambole muy interesante que abrió muchas puertas dentro de lo que es la conciencia y la cultura de los jóvenes de la época. Tenemos que decir que más allá de todo esto que nos trae el rock, que es esta relación entre la plástica, el arte plástico y la música, tenemos que decir que el rock siempre fue una especie de amenaza para los sectores conservadores. El rock fue gran parte de la resistencia acá en la Argentina, no solamente en la época de la dictadura, donde muchos músicos se tuvieron que exiliar. Podemos mencionar desde Piero hasta Flaco Spinetta, el mismo Charly García tuvo un pequeño exilio, si bien él, gran parte de la dictadura se quedó acá y con sus metáforas de alguna manera descodificaba ese mundo en que había sumergido la dictadura en nuestro pueblo, ese mundo oscuro, ¿no? En lo que lo había sumergido. Pero siempre fue el rock una forma o una parte de la cultura de la resistencia a los sectores conservadores, a los gobiernos conservadores, ni hablar de la dictadura del 76 al 83, sino también en toda la etapa del neoliberalismo. Ahí también aparecieron letras significativas y grupos que marcaban justamente las grandes contradicciones que traía el sistema neoliberal. Podemos mencionar a la Versuit, podemos mencionar también a los Piojos, los mismos Redondos de Ricota, los Caballeros de la Quema, bandas, bueno, Ataque 77, bandas que de alguna manera con sus letras buscaban cuestionar ese mundo neoliberal, ese mundo que buscaba anestesiar las conciencias tratando de tapar las grandes o las profundas injusticias del sistema. Bueno, hablando también de esta rebeldía del rock, tenemos que decir que como toda manifestación rebelde que de alguna manera despertaba conciencia, sufrió persecuciones. Nos remontamos un poco a la década del 60. En la década del 60, para la CIA y para el FBI, fundamentalmente fueron siempre motivo de buscar tenerlo bajo la mira, tratar de alguna manera mostrarlo como algo peligroso y de esa manera buscar estigmatizar también a la juventud y mostrarla también como generaciones perdidas, generaciones que no tenían nada que ofrecer a la humanidad. De esa manera, tanto la CIA, a través de su programa Operación Caos, buscó infiltrarse en el mundo del rock, armó carpetas, persecuciones a muchos artistas de rock, entre ellos estaba Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el mismo John Lennon, que fueron músicos perseguidos e investigados por la CIA y el FBI. Tenemos que tener en cuenta que la década del 60 fue una década de grandes convulsiones de carácter social. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas tenía un gran prestigio después de lo que había sido su triunfo sobre la Alemania nazi. Se había dado en América Central la Revolución Cubana y la guerra de Vietnam, en la cual Estados Unidos comienza a empantanarse y comienzan a llegar las fotos de las atrocidades que hacían los soldados norteamericanos en Vietnam, generan
grandes revueltas pacifistas, en la cual es ahí donde el rock comienza de alguna manera a hacerse cargo de esas situaciones políticas, contra la guerra, contra la represión interna también y contra el gran conservadurismo social y moral que había en la propia Estados Unidos. Era la época del macartismo, época de la persecución a todo aquel que se expresaba en contra del sistema. Tenemos que decir también que se daban las luchas por los derechos civiles de las comunidades negras. Aparece la muerte, o sucede la muerte, el asesinato de Malcolm X, de Luther King, todos de alguna manera involucrando a la CIA. Y la CIA, como órgano de espionaje represivo por parte del imperialismo norteamericano, comienza a infiltrarse en la cultura para poder influenciar y poder detectar y poder de alguna manera contrarrestar todo desarrollo de carácter contestatario. Si hablamos de Lennon, tuvo una muerte muy misteriosa por parte de Chapman, que según dicen las crónicas era un joven normal hasta que tuvo 19 años y luego de haber pasado por uno de esos campamentos de la CIA, su conciencia se declinó y de alguna manera, según dicen crónicas conspirativas, se transformó en una especie de monigote de la CIA y es el que después termina matando a John Lennon. John Lennon era una personalidad que le molestaba a los servicios de inteligencia norteamericanos. Él ayudaba a los sectores de la izquierda pacifista que se manifestaban contra la guerra y se había planteado claramente o manifestado claramente en contra de la guerra y a favor de la paz. Eso ya era motivo más que suficiente para que los servicios de inteligencia lo controlen, lo persigan y lo investiguen. Así que, como para de alguna manera cerrar este capítulo que tiene que ver entre el arte y el rock, tenemos que decir justamente que como forma de manifestación fue una forma que buscó liberar conciencia, buscó rebelarse contra un sistema que lo único que promovía o lo único que le daba a la sociedad era conservadurismo, era miseria, desocupación. Y el rock, junto con el arte de la década del 60 y el 70, lo que promovían era una conciencia libre, una conciencia creativa, mostrando mundos de fantasía y pensando que un mundo distinto y mejor, más solidarios y vinculado con el amor eran posibles. No podemos dejar de mencionar lo significativo, importante para las generaciones que fue el lanzamiento del álbum de Pink Floyd, The Wall, y uno también de los grandes dibujantes que tuvo la historia del dibujo y de la pintura en relación a los diseños y a las tapas del disco The Wall. Ahí también podemos ver claramente esa relación en esa magnífica obra, prácticamente una especie de ópera rock, donde el guión está relacionado con la vida de un artista o de un músico de ficción que es Pink y que de alguna manera está relacionada con lo que fue la vida de Roger Waters y atraviesa su vida desde la niñez hacia la adultez, una niñez marcada por lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y un desarrollo como estrella de rock relacionado con los grandes, con todos los grandes traumas que trae el mundo del consumo, el mundo del éxito permanente, etc. Él va creándose un muro para poder de alguna manera defenderse de todas esas atrocidades del sistema capitalista. Es un claro grito
De Gaulle contra el sistema capitalista, contra la moral burguesa, contra la guerra, y es una de las grandes obras de arte de la música y del rock que de alguna manera atravesó generaciones y despertó muchísimas conciencias. Entonces, para terminar, tenemos que decir que saludamos claramente esta relación entre el arte creativo, expresivo, surrealista, que acompañó a grandes bandas de rock que siempre buscaron complejizar, profundizar y mostrar una forma de vida totalmente que vaya por fuera de los sistemas autoritarios.